Shalom a todos, en el video de hoy quiero hablarles sobre la dualidad, como lo escuchas. En el mundo en que estamos, vivimos en este universo donde funciona todo de forma dual. Masculino, femenino, alto, bajito, arriba, abajo. Funciona todo en dualidad. Hombre, mujer, todo es dualidad. Izquierda, derecha, todo es dualidad. Tienes que El esfuerzo que hacemos los que estudiamos la Kabbalah es la unificación, lo que llamamos Yihudim. La persona tiene que entender que sí, operamos en el mundo de la dualidad, pero tienes que operar con conciencia Aleph, con conciencia de unidad, con conciencia de unificación, porque es la forma de superar a un grado mayor de espiritualidad, de crecer, de pasar las barreras, las limitaciones. Y es importante además que aprendas a superar la dualidad, porque hay muchas personas que van de un sitio para otros, para donde lo jalan, para allá va, para donde lo jalan, allá va. La persona tiene que entender, explica el Rabbeinu Bachya Ibn Pakuda en su obra Jobot Alevavot, los deberes del corazón, enseña claramente que la persona tiene que lograr un grado de conciencia tal hasta el punto que ni el elogio ni la crítica lo afecten. O sea, la persona tiene que llegar a un grado de paz interior, de shalom, de completitud, tamim, de completitud, de perfección interior, de paz interior, donde otra vez ni la crítica que le van a decir del exterior lo va a afectar, ni el elogio le va a levantar el ego y lo va a poner en un pedestal y creerse que es algo por encima de los demás. No. Sí, es importante que uno tome en cuenta, uno escucha lo que te va a decir la otra persona, uno escucha la crítica, uno también escucha el elogio, pero las emociones de uno no dependen de las opiniones del exterior. Este es un error que encontramos común en la sociedad de hoy día, que la felicidad de las personas depende o está en las manos de otros. Te encuentras a personas hoy día que si le hacen un elogio, hoy los ves contentos y saltando y alegres, wow, la persona más feliz del mundo. Pero el día que no le dan el elogio, oh, ya está decaído. Y si lo critican, peor todavía, porque entonces se pone molesto y está peleando y quién se cree que es y que yo sí, que no sé qué. O lo peor todavía, puede ser que se ponga entonces deprimido o deprimida y está triste y en la cama y llorando porque fulanito me ofendió y me dijo que yo soy esto y que yo no tengo... ¿Qué es esto? Esta es una persona que es como una veleta. Para donde sopla el viento, para allá vas. No tendrás entonces control de tu vida porque tu vida está en las manos del exterior, del vecino, del jefe, del otro, del que pasó, hasta del extraño que pasó por la calle, que nada más te miró con los ojos un poco, iba molesto, te miró con los ojos atravesados y ya hoy te hirió de cristal la persona. No, explica Rabbeinu Bachya Ibn Pakú de Jobot Alevavot que la persona tiene que aprender, tiene que entender ni el elogio ni la crítica. Y alguien dirá, bueno, pero ¿qué voy a hacer? ¿Como un robot sin sentimientos? No, claro que sí sentimos, pero ojo, yo sé que yo dejo entrar y que no dejo entrar, y hasta qué límite me va a afectar la opinión del otro, porque yo sé cuánto valgo, yo sé mi autoestima, yo sé realmente si merezco esa crítica o ese elogio. Entonces yo no permito más allá que ni me eleven tanto, y si me critican, tampoco dejo que eso me afecte, porque mi felicidad no está en las manos del otro ni lo que diga nadie. Entonces tienes que aprender a confiar en ti, a tener una autoestima fuerte, a confiar en la capacidad que te ha dado Kadosh Baruj Hu. La persona que es así es una persona que tiene paz interior, que tiene shalom, porque otra vez no depende de lo que te diga el otro, de lo que te diga fulanito. Hay gente que solamente vive de lo que le diga el otro. De las opiniones de cada día, que le digan qué lindo es, o qué linda es, o qué bueno contar conocimiento y cuánto sabe y no sé qué, bla, bla, bla. Todo esto, que es excelente, pero que sepas que eso es un nivel inferior en términos de niveles de conciencia. La persona tiene que tener control total de su vida, de sus emociones, de su parte, de su tiferet. ¿A quién le estás entregando el corazón? ¿Al vecino? ¿Al jefe? ¿Al otro? ¿El que dijo cualquier cosa? No. Tienes que tener control y dominio de tu mente y de tu corazón, de tus emociones. Tienes que tener esa capacidad para que tú filtres que dejas entrar, que no dejas entrar. Y que, ojo, tienes que más que nada llegar al punto donde no necesites ni elogio para poder estar activo y para poder crecer, ni la crítica tampoco. Porque otra vez tu fuerza va a venir del interior, del trabajo interior que has puesto, de la confianza en Akadosh Baruj Hu, de la emuná
que es el resultado de la confianza, bitajón en Akadosh Baruj Hu. Entonces la persona tiene que tener esa capacidad. Ah, habló fulanito mal de mí. Déjalo que hable. Total, no hay necesidad siquiera ni de responder a nadie, porque eso es pérdida de energía, es pérdida de tiempo, y son personas que a veces son pruebas, son realmente pruebas que vienen a la vida de la persona. El que está en el camino espiritual desarrollándose, van a venir y lo van a probar a ver si es verdad que tiene el grado espiritual que dice tener. Y en el momento en que venga alguien y le diga una palabra y se ponga furioso, bueno, ahí se acabó el maestro espiritual que decía que era. Entonces la persona tiene que ser humilde y entender también esto. No nos podemos creer muchas cosas, porque entonces otra vez cuando me elogien contento y cuando me critican me pongo bravo. ¿Qué tontería es esa? O me pongo triste o deprimido. No, 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 no. Otra vez, la persona que está en un alto grado de conciencia es aquel que está a este nivel. Ni la crítica ni el elogio me afecta. No, no me hace sentir, no, yo estoy concentrado, yo estoy en mi camino espiritual, estoy en mi crecimiento. Bueno, viene el elogio, ok, gracias. Viene la crítica, también gracias. ¿Por qué? Porque es alguien que va a venir, que está lanzando. Si la crítica también, ojo, puede ser constructiva, porque usted puede la crítica reflexionar y decir, ¿sabe qué? Puede ser que tenga razón. O ¿sabe qué? Está equivocado, pero yo voy a utilizar esa crítica para seguir haciendo mi trabajo, porque si me están criticando, significa que lo que estoy haciendo está bien hecho. Porque si alguien salta y alguien critica, significa que lo que estoy haciendo está bien. El que esté haciendo algo en su vida, una compañía, un negocio, una carrera, el matrimonio, si usted todo le va de maravilla y todo le va como color de rosa, tenga cuidado, dicen los sabios judíos, porque ahí tiene que haber algún problema oculto. Si lo ve que al contrario lo están criticando, lo están persiguiendo, lo están diciendo algo, significa más bien que está usted en el buen camino. Porque significa que cuando alguien salta o alguien está molesto es porque usted está haciendo un buen trabajo. Esto es importante que lo considere a la hora de tomar decisiones, de saber, de pensar con conciencia completa a este respecto. Hasta aquí con el consejo del día de hoy. Otra vez, si quieres saber que estás en un grado espiritual elevado, estarás ahí cuando ni la crítica ni el elogio te afecten, como dice Rabbeinu Bajia en Fobot Levavot, los deberes del corazón. Una obra tan importante que les recomiendo a todos ustedes. Una obra importante que nos habla sobre la piedad, sobre el crecimiento espiritual, sobre el desarrollo espiritual de la persona que quiere elevarse a los mundos superiores. Gracias a todos por la atención. Mucha luz y muchas bendiciones desde la ciudad santa de Jerusalén, desde Israel. Shalom y bendiciones.